Cuando el alma está lista, el cambio llega. Sabiduría budista para la vida. A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado comprender el sentido de la vida, las razones detrás de los acontecimientos y la fuerza misteriosa que guía cada paso de nuestro camino. Las tradiciones espirituales de Oriente, y en particular la sabiduría budista, han ofrecido respuestas profundas a estas preguntas, mostrando que nada sucede por casualidad y que el cambio no es un enemigo, sino un aliado inevitable de la existencia. En este contexto, la enseñanza de que cuando el alma está lista, el cambio llega, encierra una verdad atemporal. La vida se transforma en el momento preciso, ni antes ni después, de acuerdo con el estado interno del ser humano. El budismo nos enseña que todo lo que enfrentamos en nuestra experiencia está condicionado por causas y efectos. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción plantan semillas en el terreno fértil de la mente, y esas semillas germinan cuando las condiciones están maduras. Lo mismo ocurre con las grandes transformaciones de la vida. El cambio externo no es más que un reflejo del proceso interno, de esa maduración silenciosa que ocurre en lo profundo del alma. Sin embargo, comprender esta dinámica no siempre es sencillo. El ser humano suele resistirse a lo desconocido, teme abandonar lo que le resulta familiar y a menudo interpreta las crisis como tragedias en lugar de verlas como puertas hacia una nueva etapa. La sabiduría budista invita a mirar con otros ojos. Cada transición, cada pérdida y cada inicio es un maestro disfrazado, un recordatorio de que el flujo de la existencia es continuo y que aferrarse solo genera sufrimiento. En este viaje exploraremos cómo, desde la mirada budista, el alma reconoce el momento del cambio, cómo prepararse para él y de qué manera esas transformaciones pueden convertirse en oportunidades para el despertar espiritual. Cada tópico se adentrará en un aspecto esencial: la impermanencia, la aceptación, la superación del apego, la relación entre sufrimiento y crecimiento, y finalmente, la apertura hacia una vida consciente. De este modo, comprenderemos que el cambio no es algo que debemos temer ni controlar, sino una energía que nos conduce hacia el despertar cuando estamos listos para recibirla. La impermanencia como maestra del cambio. La primera enseñanza fundamental que el budismo ofrece sobre el cambio es la noción de la impermanencia. En Pali se denomina anicca y representa una de las tres características universales de la existencia, junto con el sufrimiento, dukkha, y la ausencia de un yo fijo, anatta. Reconocer la impermanencia es reconocer que nada permanece igual, que todo está en constante transformación, que la vida fluye como un río que jamás se detiene. Desde que nacemos, estamos inmersos en un proceso de cambios constantes. El cuerpo crece, las emociones se modifican, los pensamientos surgen y desaparecen, las relaciones evolucionan, y lo que hoy nos parece estable, mañana se desmorona. El problema surge cuando el ser humano, por ignorancia o miedo, se aferra a lo que considera seguro y trata de congelar lo que, por naturaleza, está destinado a cambiar. Esa resistencia se convierte en sufrimiento. El Buda enseñaba que la causa principal del sufrimiento no es el cambio mismo, sino la resistencia al cambio. Cuando intentamos que lo transitorio se vuelva permanente, inevitablemente nos enfrentamos a la frustración, porque el universo se rige por leyes que escapan a nuestro control. Un ejemplo sencillo es la naturaleza. El día no puede retener su luz más allá del atardecer. La flor no puede conservar su frescura más allá de su estación, y el ser humano no puede detener el paso del tiempo en su cuerpo. Comprender la impermanencia, sin embargo, no es un ejercicio de resignación pesimista, sino una puerta hacia la libertad.
Cuando reconocemos que nada dura para siempre, aprendemos a valorar el presente con mayor intensidad, a disfrutar cada instante como un regalo irrepetible. También aprendemos a soltar el dolor del pasado y a no obsesionarnos con un futuro incierto, porque entendemos que todo lo que llega en algún momento se irá. En el budismo se utilizan metáforas que ilustran esta verdad. Una de las más conocidas es la de las huellas en la arena. Cada paso que damos deja una marca, pero el viento y las olas eventualmente las borran. Así también ocurre con nuestras experiencias. Dejan huellas en la mente y en el corazón, pero el flujo del tiempo las transforma y las disuelve. Aferrarnos a esas huellas sería tan absurdo como intentar detener el viento con las manos. Aceptar la impermanencia es aceptar que el cambio no es una amenaza, sino una condición natural de la vida. Esto abre espacio para la transformación personal y espiritual, porque nos permite soltar lo que ya no nos sirve y dar la bienvenida a lo nuevo. Si no existiera el cambio, no habría aprendizaje, evolución ni despertar. La impermanencia, entonces, se convierte en una maestra silenciosa que nos prepara para cada etapa del camino. Cuando el alma está lista, comprende que el cambio es inevitable y que resistirse solo prolonga el sufrimiento. En lugar de temerlo, comienza a verlo como un aliado que nos empuja a crecer y a despertar a una conciencia más profunda. Si este mensaje resuena en tu corazón y quieres seguir explorando juntos las enseñanzas que transforman la vida, te invito a suscribirte al canal y acompañar este camino de sabiduría y despertar. La aceptación como puerta hacia la transformación. Aceptar no es resignarse ni rendirse ante la vida con un gesto de derrota, sino abrir el corazón a la realidad tal como es, sin adornos, sin máscaras y sin resistencias. Desde la perspectiva de la sabiduría budista, la aceptación constituye uno de los pilares más profundos para que el cambio se manifieste en la vida de manera natural. Porque mientras la mente lucha contra lo inevitable, el alma se encuentra atrapada en un ciclo de sufrimiento. Aceptar significa dejar de pelear con aquello que ya está presente. Reconocer que cada situación tiene su razón de ser y que, incluso si no comprendemos de inmediato el sentido de lo que ocurre, esa experiencia nos está moldeando en silencio. En muchas tradiciones espirituales se habla de la importancia de fluir con la vida, de aprender a no resistirse a lo que ya es. El Buda explicaba que la mente humana genera sufrimiento porque se aferra a lo que desea y rechaza lo que no quiere. En ese juego dual, la vida se vuelve un campo de batalla en el que el individuo se desgasta luchando contra lo inmutable. La aceptación corta ese ciclo. En el momento en que dejamos de resistirnos, dejamos de alimentar la energía de la lucha interior y lo que parecía una carga insoportable comienza a transformarse en un maestro silencioso. Aceptar no significa que nos guste todo lo que nos sucede, ni que debamos permanecer pasivos frente a la injusticia o el dolor, sino que se trata de reconocer lo que es, de mirar de frente la realidad sin negarla ni maquillarla. Por ejemplo, si enfrentamos una pérdida, el dolor existe y no puede ser borrado con pensamientos positivos superficiales. Sin embargo, podemos aceptar que la pérdida forma parte de la impermanencia y que nuestra resistencia solo profundiza la herida. Al aceptar, abrimos espacio para sanar, para aprender y para descubrir un sentido más profundo en medio de la experiencia. La aceptación también es fundamental en el camino de la meditación. Cuando la mente se aquieta y el practicante observa sus pensamientos y emociones, el ejercicio no consiste en rechazarlos ni en perseguirlos, sino en aceptarlos tal como son, dejarlos pasar como nubes en el cielo. Al practicar esta actitud,
el meditador comprende que no es sus pensamientos, que estos son fenómenos pasajeros que no definen la totalidad de su ser. Ese mismo principio se traslada a la vida cotidiana. No somos lo que nos sucede, sino el espacio consciente que puede abrazar cada experiencia sin identificarse por completo con ella. El alma que aprende a aceptar deja de preguntarse obsesivamente por qué las cosas no son distintas. En lugar de aferrarse a un ideal de cómo deberían ser las circunstancias, se abre a lo que la vida está presentando. Esta apertura genera una transformación profunda porque el sufrimiento disminuye. Lo que antes era motivo de angustia se convierte en motivo de aprendizaje, y lo que antes era visto como un castigo se convierte en una oportunidad para despertar. Imaginemos, por ejemplo, el proceso del bambú. Durante años, sus raíces crecen bajo tierra sin mostrar señales visibles de avance. Muchas personas podrían mirar ese terreno y pensar que nada está ocurriendo, que todo es inútil. Sin embargo, cuando el tiempo es el adecuado, el bambú rompe la superficie y en pocas semanas alcanza alturas extraordinarias. Así ocurre con la vida. Muchas veces nos parece que nada cambia, que estamos atrapados en la misma rutina, en el mismo dolor o en la misma lucha. Pero lo que no vemos es que las raíces se están fortaleciendo en silencio. Aceptar ese tiempo de aparente quietud es fundamental, porque allí se está preparando la verdadera transformación. Aceptar también significa confiar en que la vida tiene un orden, aunque no lo comprendamos de inmediato. Confiar en que cada dificultad tiene una semilla de sabiduría oculta. Confiar en que el universo, en su danza de causas y condiciones, nos está llevando hacia donde necesitamos estar. Esta confianza no es ingenuidad, sino una rendición consciente de la mente controladora. La mente humana quiere certezas, quiere planes definidos, quiere seguridades que eliminen el riesgo. Pero la vida no funciona así, porque la verdadera evolución surge del misterio, de lo inesperado y de lo que rompe nuestras estructuras. La aceptación se convierte entonces en la llave que abre la puerta hacia ese misterio. Cuando dejamos de exigir que todo encaje en nuestros esquemas, empezamos a percibir la grandeza de lo que ocurre. Es como soltar las riendas de un río caudaloso. Si tratamos de detener su curso, nos desgastamos en vano. Pero si aprendemos a navegar en sus aguas, descubrimos que la corriente nos lleva a paisajes insospechados. En la vida cotidiana, aceptar se refleja en actitudes concretas. Es aceptar que las personas no son como quisiéramos que fueran, que cada una actúa desde su propio nivel de conciencia. Es aceptar que el pasado ya ocurrió y no puede ser modificado, aunque sí puede ser resignificado. Es aceptar que el futuro aún no existe y que vivir en la ansiedad solo nos roba la paz del presente. Es aceptar nuestro propio proceso, con nuestras luces y sombras, sin condenarnos por los errores ni inflarnos por los logros. La aceptación también transforma las relaciones humanas. Muchos conflictos nacen del intento de cambiar al otro, de imponer nuestra visión, de no aceptar que cada persona tiene un camino único. El budismo enseña la compasión, que es la aceptación amorosa del sufrimiento ajeno, y la ecuanimidad, que es la capacidad de mantener el equilibrio sin ser arrastrados por las expectativas. Cuando aceptamos al otro como es, dejamos de exigirle que se ajuste a nuestras necesidades y abrimos espacio para un vínculo más auténtico. La aceptación, sin embargo, no es pasividad. Implica actuar desde un lugar distinto. Si aceptamos una situación dolorosa, no significa que permanezcamos en ella eternamente sin buscar soluciones. Significa que dejamos de resistirnos emocionalmente y desde esa calma podemos tomar decisiones más sabias.
La resistencia nubla el juicio, mientras que la aceptación aclara la mente. Desde allí, la acción se vuelve más efectiva y menos reactiva. La práctica de la aceptación requiere entrenamiento. La mente está habituada a luchar, a querer controlar, a juzgar. Cada vez que surge una experiencia desagradable, nuestra reacción automática es resistirnos. Por eso, cultivar la aceptación implica una disciplina constante de observarnos, de reconocer la resistencia y de abrirnos conscientemente a lo que ocurre. Con el tiempo, esta actitud se convierte en una forma natural de vivir y descubrimos que la vida fluye con mayor armonía. Cuando el alma está lista, comprende que la aceptación no es debilidad, sino fortaleza. Aceptar requiere valentía, porque significa mirar de frente lo que duele, lo que incomoda, lo que contradice nuestros deseos. Se necesita coraje para reconocer que no podemos controlarlo todo, que la vida tiene su propio ritmo y que nuestra tarea es aprender a bailar con ella. En la medida en que practicamos la aceptación, algo profundo ocurre en nuestro interior. El miedo comienza a disolverse. El miedo siempre se alimenta de la resistencia, de la idea de que no podremos soportar lo que venga. Pero cuando aceptamos, descubrimos que tenemos una capacidad infinita de adaptación, que podemos atravesar tormentas y seguir en pie, que lo que creíamos insoportable se convierte en experiencia transformadora. La aceptación despierta una confianza serena en la vida y en nosotros mismos. El Buda solía comparar la aceptación con la tierra. La tierra recibe todo lo que cae sobre ella: lluvia, sol, basura, flores. No discrimina ni rechaza, simplemente sostiene. De la misma manera, nuestra mente puede convertirse en esa tierra fértil que recibe cada experiencia sin excluir nada, sabiendo que todo tiene un propósito y que de cada semilla, incluso de las más dolorosas, puede brotar un aprendizaje. Aceptar también nos libera del peso del juicio. Constantemente etiquetamos lo que nos sucede como bueno o malo, deseable o indeseable. Pero estos juicios son relativos, dependen de nuestras expectativas y de nuestra visión limitada. Lo que hoy nos parece una desgracia puede convertirse mañana en la oportunidad que cambie nuestra vida. Al aceptar sin etiquetar, nos abrimos a esa dimensión misteriosa donde todo cobra sentido con el tiempo. El alma que practica la aceptación se vuelve ligera. Ya no necesita cargar con la armadura del control ni con la espada de la resistencia. Aprende a confiar en que la vida sabe lo que hace, en que el universo tiene un lenguaje propio que se revela en el momento justo. Y en ese estado de apertura, el cambio llega de manera natural, sin forzarlo, como una estación que arriba cuando el clima está listo. Aceptar, en definitiva, es rendirse al flujo de la vida, no desde la debilidad, sino desde la sabiduría de reconocer que somos parte de un tejido más grande, de un orden cósmico que trasciende nuestra comprensión. Cuando dejamos de resistirnos, nos alineamos con ese orden y descubrimos que el cambio no es un enemigo, sino el aliado que nos conduce al despertar. Si estas palabras tocan tu corazón y sientes que este camino de aceptación puede transformar tu vida, te invito a suscribirte al canal y continuar juntos explorando las enseñanzas que despiertan el alma. El desapego como camino hacia la verdadera libertad. El desapego es una de las enseñanzas más poderosas del budismo y al mismo tiempo una de las más difíciles de comprender y practicar. Muchas veces la palabra desapego genera malentendidos, pues algunos la asocian con indiferencia, frialdad o falta de amor. Sin embargo, en la visión budista, el desapego no significa dejar de sentir ni cerrar el corazón, sino justamente lo contrario. Abrirlo plenamente, pero sin cadenas, sin dependencias y sin posesividad. Desapegarse es amar de manera libre, es vivir de manera consciente y es relacionarse con el mundo sin quedar atrapados en la ilusión
de que algo externo puede darnos la seguridad eterna que buscamos. Para entender el desapego, primero es necesario comprender la naturaleza del apego. El apego es la tendencia de la mente a aferrarse a lo que considera fuente de placer, seguridad o identidad. Nos apegamos a las personas, a los objetos, a las ideas, a las emociones e incluso a las imágenes que tenemos de nosotros mismos. Este apego nace de la ilusión de permanencia. Creemos que lo que nos hace sentir bien hoy estará siempre allí y por eso tratamos de retenerlo. Pero como todo en la vida está sujeto a la impermanencia, el apego se convierte en una fuente de sufrimiento. Cuando lo que queremos se va o cambia, sentimos dolor, frustración y vacío. El Buda enseñó que el apego es una de las raíces del sufrimiento humano, no porque las cosas en sí mismas sean malas, sino porque nuestra relación con ellas está distorsionada. Cuando nos aferramos, creamos una expectativa irreal, un deseo de inmovilidad en un mundo que está en constante transformación. Así, la práctica del desapego no busca negar lo que existe, sino transformar nuestra relación con lo que nos rodea. En lugar de depender de algo para ser felices, aprendemos a disfrutarlo mientras está presente y a soltarlo cuando llega su momento de partir. El desapego se puede practicar en muchos niveles. En el plano material, significa aprender a relacionarnos con los objetos sin identificarnos con ellos. La sociedad contemporánea fomenta constantemente el consumismo, la idea de que poseer más nos hará sentir completos. Sin embargo, el budismo nos recuerda que ningún objeto puede llenar el vacío existencial que llevamos dentro. Podemos tener casas, autos, ropa y tecnología, pero si creemos que nuestra identidad depende de eso, terminamos atrapados en una rueda interminable de deseo y frustración. El desapego material no implica renunciar a todo y vivir en la miseria, sino entender que nada de lo que poseemos nos define, y que el verdadero valor está en la conciencia con la que vivimos. En el plano emocional, el desapego se vuelve aún más delicado. Muchas veces creemos que amar es poseer, que necesitamos que el otro nos pertenezca para sentirnos seguros. Pero esa forma de amar es una prisión tanto para nosotros como para la persona amada. El desapego emocional, en cambio, nos invita a amar desde la libertad, a reconocer que nadie nos pertenece, que cada ser humano tiene su camino y su derecho a elegir. Amar desapegadamente significa acompañar al otro sin atarlo, respetar sus decisiones, incluso cuando no coinciden con nuestras expectativas, y aceptar que todo vínculo es también impermanente. Paradójicamente, este tipo de amor se vuelve más profundo y auténtico, porque no nace del miedo a perder, sino de la gratitud por compartir el presente. El desapego también se relaciona con nuestras ideas y creencias. Muchas veces nos aferramos a una visión del mundo, a una opinión o a una ideología como si de ello dependiera nuestra identidad. Este apego intelectual nos vuelve rígidos, incapaces de abrirnos a nuevas perspectivas. El budismo enseña que incluso las enseñanzas espirituales deben ser vistas como una balsa que nos ayuda a cruzar un río, pero que no tiene sentido cargarla a la espalda una vez que hemos cruzado. Así, el desapego intelectual nos permite mantener la mente abierta, aprender de cada experiencia y no quedar atrapados en verdades absolutas que limitan nuestro crecimiento. En el nivel más profundo, el desapego nos invita a soltar incluso la idea que tenemos de nosotros mismos. Nos apegamos a una imagen, a un rol, a una identidad fija, creyendo que eso nos da seguridad. Pero el yo es también una construcción cambiante, una suma de experiencias, recuerdos y expectativas que no permanece igual. Cuando practicamos el desapego del ego, descubrimos que no somos ese yo limitado, sino una conciencia mucho más amplia.
Esta realización nos libera de la necesidad de defender una identidad y nos conecta con la verdadera esencia del ser. Practicar el desapego no es tarea sencilla. La mente habituada al control y a la posesividad se resiste a soltar. Pero poco a poco, con la práctica de la meditación, de la atención plena y de la reflexión consciente, vamos aprendiendo a observar nuestros apegos y a liberarnos de ellos. Cada vez que soltamos algo, sentimos un espacio interior, una ligereza que antes no conocíamos. Ese espacio es la verdadera libertad, la libertad de no depender de nada externo para sentirnos en paz. En la vida cotidiana, el desapego se traduce en actitudes concretas. Significa agradecer lo que tenemos hoy sin obsesionarnos con conservarlo para siempre. Significa disfrutar de la compañía de quienes amamos sin pretender controlarlos. Significa soltar resentimientos del pasado que ya no tienen razón de ser. Significa no aferrarnos a logros ni a fracasos, entendiendo que ambos son experiencias transitorias. Significa confiar en que lo que se va abre espacio para algo nuevo que está por venir. El desapego también nos ayuda a enfrentar la muerte, tanto la propia como la de quienes amamos. La muerte es el cambio más radical que experimentamos, y nuestra cultura suele evitar hablar de ella porque nos confronta con la impermanencia. El budismo enseña que aceptar la muerte es parte del camino del desapego, porque nos recuerda que nada nos pertenece, ni siquiera nuestro cuerpo. Al contemplar la muerte con serenidad, descubrimos que la vida se vuelve más intensa, que cada instante se llena de un valor incalculable. El desapego nos prepara para vivir y para morir en paz. Un aspecto importante del desapego es que no significa desinterés o frialdad. Algunas personas creen que desapegarse es volverse insensible, pero es todo lo contrario. El desapego nos permite amar más profundamente porque ya no amamos desde el miedo o la dependencia, sino desde la libertad. Un amor desapegado no dice, te necesito para ser feliz, sino, elijo compartir contigo desde mi plenitud. Esa forma de amar no es condicional ni posesiva, es generosa y expansiva. Cuando el alma está lista, entiende que la verdadera riqueza no está en acumular ni en retener, sino en soltar. Soltar no significa perder, sino confiar en que la vida nos dará lo que necesitamos en cada momento. El desapego nos conecta con el flujo natural del universo, donde todo llega y todo se va en el momento justo. En esa confianza encontramos una paz que no depende de las circunstancias externas. El desapego también nos enseña a vivir el presente. Cuando estamos apegados, nuestra mente está en el pasado, lamentando lo que se fue, o en el futuro, temiendo lo que pueda ocurrir. El desapego nos ancla en el aquí y el ahora, donde la vida realmente ocurre. Desde esa presencia, cada instante se vuelve completo en sí mismo, y descubrimos que no necesitamos nada más para sentir plenitud. La práctica del desapego requiere paciencia. No se trata de soltarlo todo de un día para otro, sino de ir reconociendo poco a poco qué cosas nos atan y de qué manera podemos liberarnos. A veces comenzamos con pequeños gestos, como desapegarnos de objetos que ya no necesitamos, o practicar el perdón hacia alguien del pasado. Con el tiempo, esa actitud se expande hacia áreas más profundas de nuestra vida y vamos experimentando una libertad cada vez mayor. El desapego también transforma nuestra relación con el éxito y el fracaso. Cuando estamos apegados, el éxito se convierte en una obsesión y el fracaso en una tragedia. Pero cuando practicamos el desapego, comprendemos que ambos son solo experiencias pasajeras que no definen nuestra esencia. El éxito llega y se va, el fracaso llega y se va, y nosotros seguimos siendo la conciencia que observa. En esa perspectiva, dejamos de temer al fracaso y dejamos de obsesionarnos con el éxito, y simplemente hacemos lo mejor que podemos en cada momento, confiando en el flujo de la vida.
El desapego nos da ligereza. La vida deja de sentirse como una carga pesada y comienza a sentirse como un viaje fluido. Cada vez que soltamos, nos sentimos más libres, más abiertos, más dispuestos a recibir lo que el universo nos quiere dar. Y en esa libertad, descubrimos una alegría que no depende de las circunstancias. El alma que practica el desapego sabe que todo lo que realmente importa no puede ser quitado, porque pertenece al nivel más profundo de la existencia. El amor verdadero, la conciencia despierta, la compasión y la paz interior no dependen de nada externo. Son estados que nacen del interior, y cuanto más soltamos lo externo, más espacio dejamos para que florezcan. El desapego, entonces, no es renuncia al amor, sino renuncia al miedo. No es indiferencia, sino libertad. No es vacío, sino plenitud. Cuando aprendemos a vivir desapegados, nos volvemos como el cielo, amplio, abierto, capaz de contener todo sin aferrarse a nada. Y en ese estado, el cambio deja de ser una amenaza y se convierte en una danza natural de la vida. Si sientes que estas palabras te inspiran a vivir con más libertad y deseas seguir profundizando en estas enseñanzas, te invito a suscribirte al canal y acompañar este camino de transformación y despertar. El sufrimiento como semilla del despertar. El sufrimiento ha sido visto a lo largo de la historia de la humanidad como un enemigo a evitar, como una sombra que empaña la alegría de vivir. Desde la visión común de la vida, todo ser humano busca la felicidad y rechaza el dolor. Intenta construir un camino donde no existan pérdidas, decepciones ni pruebas. Sin embargo, la experiencia demuestra una y otra vez que el sufrimiento es inevitable. Nadie puede escapar a las enfermedades, a la vejez, a la muerte, a las rupturas, a las frustraciones y a los cambios que la vida trae sin pedir permiso. El budismo, lejos de negar esa verdad, la coloca en el centro de su enseñanza. La primera de las 4 nobles verdades proclamadas por Buda afirma que la existencia humana está marcada por el sufrimiento, por la insatisfacción constante, por esa sensación de que nada es plenamente suficiente ni completamente estable. Pero esa enseñanza no es pesimista, sino liberadora, porque al reconocer el sufrimiento, comprendemos que él puede ser maestro, que cada dolor esconde una semilla de sabiduría, y que, cuando el alma está lista, ese sufrimiento se convierte en el detonante del despertar. Para comprender esta visión, es necesario ir más allá de la reacción automática de la mente. Normalmente, frente al dolor, buscamos huir, distraernos, anestesiarnos. Nos refugiamos en placeres, en adicciones, en rutinas, en relaciones que solo sirven para tapar la herida. Pero el budismo enseña que esas fugas no hacen desaparecer el sufrimiento, sino que lo intensifican, porque al no mirarlo de frente, le damos más poder. El camino consiste en detenerse, respirar y observar el dolor con atención plena, sin huir y sin identificarse por completo con él. En ese acto de valentía, descubrimos que el sufrimiento no es un muro infranqueable, sino una puerta hacia otra dimensión de la conciencia. El sufrimiento tiene muchas formas. A veces se manifiesta como la pérdida de un ser querido, otras como el fracaso de un proyecto, otras como la sensación de vacío en medio del éxito. Lo común en todas ellas es que nos sacuden, rompen nuestras certezas y nos obligan a preguntarnos quiénes somos y qué sentido tiene todo. El sufrimiento arranca las máscaras, derrumba los castillos de arena en los que confiábamos y nos enfrenta con la fragilidad de nuestra existencia. Esa experiencia, aunque dolorosa, es también profundamente transformadora, porque nos invita a dejar de vivir en la superficialidad y a buscar lo esencial. El Buda mismo fue ejemplo de este camino. Antes de su iluminación, vivía en un palacio rodeado de placeres y comodidades, protegido de toda visión de dolor. Pero un día salió y se encontró con la vejez, la enfermedad y la muerte.
y comprendió que nadie podía escapar a esas realidades. Ese descubrimiento lo impulsó a abandonar sus lujos y emprender la búsqueda espiritual que lo llevaría al despertar. Así, el sufrimiento no fue un obstáculo, sino el motor que lo condujo a la verdad. Lo mismo ocurre con cada ser humano. Muchas veces es en los momentos de mayor dolor cuando nos abrimos a la posibilidad de un cambio profundo, cuando el alma reconoce que no puede seguir igual y se dispone a transformarse. El sufrimiento, visto desde esta perspectiva, cumple una función pedagógica. Nos enseña la impermanencia, porque nos recuerda que todo cambia y que nada está garantizado. Nos enseña la humildad, porque nos muestra que no tenemos el control absoluto de la vida. Nos enseña la compasión, porque al experimentar dolor nos volvemos más sensibles al dolor ajeno. Nos enseña el desapego, porque nos obliga a soltar lo que creíamos indispensable. Cada sufrimiento es una lección disfrazada, un espejo que refleja lo que debemos aprender para crecer. Sin embargo, es importante distinguir entre el dolor inevitable y el sufrimiento que nosotros mismos añadimos. El dolor físico o emocional es parte de la vida. Si alguien que amamos muere, sentiremos tristeza. Si nuestro cuerpo enferma, habrá dolor. Pero el sufrimiento se intensifica cuando resistimos, cuando nos aferramos, cuando repetimos mentalmente lo ocurrido una y otra vez, cuando nos identificamos con la herida como si fuera nuestra única identidad. El budismo enseña que aunque no podemos evitar el dolor, sí podemos transformar el sufrimiento a través de la conciencia. Al observarlo con atención plena, descubrimos que el dolor es impermanente, que cambia, que no nos define, y esa visión nos libera. El sufrimiento también nos empuja hacia la búsqueda espiritual. Muchas personas comienzan a meditar, a leer textos sagrados, a cuestionar su vida solo después de haber atravesado una crisis. Mientras todo marcha aparentemente bien, tendemos a distraernos en placeres superficiales. Pero cuando algo nos hiere profundamente, despertamos a preguntas más hondas. ¿Quién soy? ¿Qué sentido tiene mi existencia? ¿Qué hay más allá de este dolor? En ese cuestionamiento, el sufrimiento se convierte en un llamado, en una campana que nos invita a ir hacia adentro y descubrir la verdad. No se trata de glorificar el dolor ni de buscarlo, sino de reconocer que cuando llega puede ser utilizado como herramienta de crecimiento. El alma que está lista entiende que no hay sufrimiento inútil, que cada lágrima tiene un mensaje, que cada herida guarda una enseñanza. Esa visión cambia por completo la manera en que atravesamos las dificultades, porque en lugar de preguntarnos ¿por qué a mí?, comenzamos a preguntarnos ¿para qué? Esa pequeña variación abre un horizonte inmenso, porque transforma la posición de víctima en la de aprendiz. El sufrimiento también nos conecta con la compasión universal. Cuando atravesamos un dolor profundo, comprendemos que no estamos solos, que millones de seres en el mundo también sufren. Esa comprensión rompe la ilusión del ego aislado y nos une a la humanidad entera. El budismo enseña que el sufrimiento compartido puede convertirse en fuente de compasión, en el deseo sincero de aliviar el dolor de los demás. Así, nuestro propio sufrimiento se convierte en puente hacia la solidaridad, hacia el amor incondicional que trasciende las barreras del yo. En la práctica meditativa, observar el sufrimiento es fundamental. En lugar de huir de las emociones dolorosas, aprendemos a sentarnos con ellas, a respirar y a mirar de frente la tristeza, la ira, el miedo. Descubrimos que son como nubes que parecen densas, pero que con el tiempo se disipan. Al observarlas sin juicio, dejan de controlarnos y comenzamos a experimentar una libertad interior. Esa libertad no significa que el dolor desaparezca de inmediato, sino que ya no nos domina, que podemos atravesarlo con conciencia y serenidad. El sufrimiento también nos recuerda nuestra vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad es la puerta hacia la autenticidad.
Cuando dejamos de pretender que somos invulnerables, cuando reconocemos nuestras heridas, nos volvemos más humanos, más cercanos, más reales. El sufrimiento nos desnuda, pero en esa desnudez aparece lo esencial, la capacidad de amar, de conectar, de vivir sin máscaras. Muchas veces, las personas que han atravesado grandes dolores son las que más sabiduría irradian, porque han aprendido a mirar la vida desde una perspectiva más profunda. Cuando el alma está lista, descubre que el sufrimiento no es el fin del camino, sino el inicio de una transformación. Cada crisis es una oportunidad de renacimiento. Como la semilla que debe romperse para que brote la planta, el sufrimiento rompe nuestras estructuras para que nazca un ser más consciente. Esa es la verdadera enseñanza. No huir del dolor, sino permitir que nos transforme. En la vida cotidiana, esta visión nos invita a enfrentar los problemas con otra actitud. En lugar de maldecir lo que ocurre, podemos detenernos y preguntarnos qué enseñanza trae. En lugar de resistirnos, podemos abrirnos y confiar en que ese sufrimiento tiene un propósito. En lugar de aislarnos, podemos compartir nuestro dolor y descubrir que en la unión con otros también se sana. De esa manera, cada dificultad se convierte en un peldaño hacia una vida más consciente. El sufrimiento también nos enseña la importancia de la gratitud. Cuando atravesamos momentos difíciles, comenzamos a valorar lo que antes dábamos por sentado: la salud, la amistad, la calma de un día simple. El dolor nos recuerda la fragilidad de la vida y paradójicamente nos enseña a apreciar más intensamente cada instante de bienestar. La gratitud nace en el contraste, en la capacidad de ver la luz después de la oscuridad. Desde la perspectiva budista, el sufrimiento no es un error, sino parte del diseño de la existencia. No se trata de castigarnos ni de probar nuestra resistencia, sino de despertarnos. Cada vez que la vida nos hiere, nos está llamando a despertar de la ilusión de permanencia, de control y de ego. El sufrimiento es como una alarma que nos recuerda que estamos dormidos, y al atenderla con conciencia, podemos comenzar a vivir de manera más plena. La verdadera transformación ocurre cuando dejamos de temer al sufrimiento. Mientras lo veamos como un enemigo, viviremos en constante huida. Pero cuando lo reconocemos como maestro, cambia nuestra relación con él. En lugar de evitación hay apertura, en lugar de miedo hay curiosidad, en lugar de resistencia hay confianza. Entonces el sufrimiento pierde su poder de destruirnos y se convierte en un aliado en el camino del despertar. En conclusión, el sufrimiento es inevitable, pero también es el suelo fértil donde florece la sabiduría. Cada herida guarda una lección, cada lágrima un aprendizaje, cada pérdida una oportunidad de crecimiento. El alma que está lista lo comprende y transforma su dolor en luz, su crisis en oportunidad, su herida en camino de compasión. Así, el sufrimiento deja de ser un castigo y se convierte en semilla del despertar. Si sientes que estas palabras te ayudan a mirar tu dolor desde otra perspectiva y quieres seguir recorriendo juntos este camino de transformación, te invito a suscribirte al canal y continuar compartiendo esta sabiduría que libera. La apertura a la vida consciente como destino del cambio. Vivir conscientemente es el fruto maduro de todo el proceso que hemos venido explorando. Aceptar la impermanencia, practicar la aceptación, aprender el desapego y comprender el sufrimiento como semilla de sabiduría. Cuando el alma ha recorrido estos senderos, se abre a la vida consciente, es decir, a una existencia en la que cada instante se convierte en oportunidad de despertar. Esta apertura no ocurre de un día para otro, ni es un estado estático. Es un camino que se renueva a cada respiración, a cada paso, a cada decisión. La vida consciente implica vivir despiertos, presentes, atentos, en armonía con lo que somos
y con lo que nos rodea. En la tradición budista, este estado se relaciona con la práctica de la atención plena, o mindfulness, que consiste en estar completamente aquí y ahora, sin quedar atrapados en los fantasmas del pasado ni en las proyecciones del futuro. Cuando el alma está lista, descubre que esta es la meta verdadera de todo cambio: aprender a habitar la vida con conciencia plena. La vida inconsciente, en cambio, es aquella en la que vivimos como si estuviéramos dormidos, arrastrados por hábitos automáticos, por deseos que nunca se satisfacen del todo, por miedos que paralizan, por juicios que nublan nuestra percepción. Muchas veces pasamos los días sin darnos cuenta de lo que sentimos, de lo que pensamos, de cómo tratamos a quienes nos rodean. Funcionamos como máquinas, repitiendo rutinas y reaccionando sin detenernos a observar. El resultado es una existencia superficial, en la que el tiempo pasa sin que hayamos saboreado realmente sus instantes. La apertura a la vida consciente rompe ese ciclo, porque nos invita a detenernos, a respirar, a mirar con atención y a descubrir la profundidad que existe en lo cotidiano. Vivir conscientemente no significa retirarse del mundo ni huir de las responsabilidades. Al contrario, significa estar más presentes en cada acción, desde las más simples hasta las más complejas. Cuando comemos, lo hacemos con plena atención, saboreando los alimentos, agradeciendo la energía que nos brindan. Cuando hablamos, lo hacemos con conciencia, eligiendo palabras que nutran y no que hieran. Cuando caminamos, sentimos el contacto de nuestros pies con la tierra y reconocemos que somos parte de un universo inmenso. Esta forma de vivir convierte cada gesto en una práctica espiritual, cada instante en un espacio sagrado. Uno de los grandes obstáculos para abrirse a la vida consciente es la dispersión de la mente. Nuestra mente suele vagar entre pensamientos constantes, saltando de un recuerdo a una preocupación, de un deseo a un miedo. El budismo llama a esto la mente de mono, siempre inquieta, saltando de rama en rama. La práctica de la vida consciente consiste en entrenar esa mente para que aprenda a descansar en el presente. A través de la respiración, de la observación del cuerpo, de la atención a lo que ocurre aquí y ahora, vamos domando esa agitación y descubriendo un espacio de calma interior. En ese espacio, la vida se revela con claridad, sin distorsiones. La apertura a la vida consciente también implica vivir con compasión. No se trata solo de estar atentos a nuestras propias experiencias, sino de abrirnos a la realidad de los demás. Cada persona que encontramos lleva consigo alegrías y sufrimientos que muchas veces desconocemos. Cuando estamos presentes, dejamos de ver a los otros como objetos o como medios para nuestros fines, y comenzamos a verlos como seres humanos completos, dignos de respeto y de amor. Esta mirada compasiva transforma nuestras relaciones porque nos hace más pacientes, más empáticos, más dispuestos a escuchar. Vivir conscientemente es vivir en conexión, reconociendo que estamos unidos en una red invisible de interdependencia. Abrirse a la vida consciente también significa vivir en gratitud. Cuando dejamos de dar todo por sentado, comenzamos a valorar lo que antes pasaba desapercibido: el aire que respiramos, la luz del sol, el agua que nos hidrata, el abrazo de un ser querido, el silencio de la noche. La gratitud no es solo un sentimiento agradable, sino una forma de percibir la realidad. Nos saca del estado de carencia y nos introduce en un estado de plenitud, porque comprendemos que siempre hay motivos para agradecer. Incluso en medio de la dificultad, podemos encontrar algo por lo cual estar agradecidos, y esa actitud cambia radicalmente la forma en que enfrentamos la vida. La vida consciente también está marcada por la autenticidad. Muchas veces vivimos en función de las expectativas externas, tratando de complacer a los demás, de encajar en moldes sociales, de sostener máscaras que no reflejan lo que somos en verdad.
Esa forma de vivir nos aleja de nuestra esencia y nos llena de vacío. Abrirse a la vida consciente es tener el valor de ser quienes somos, sin artificios, sin máscaras, con nuestras luces y sombras. La autenticidad es un acto de amor propio y de libertad, porque nos permite vivir en coherencia con nuestra verdad más profunda. Otro aspecto fundamental de la vida consciente es la relación con el tiempo. La mayoría de las personas vive atrapada en el pasado o en el futuro. El pasado se convierte en una prisión de culpas, resentimientos y nostalgias, mientras que el futuro se convierte en una fuente de ansiedad y de miedos. Pero el único lugar donde realmente existimos es el presente. El pasado ya no está, el futuro aún no ha llegado, y lo único real es este instante. Abrirse a la vida consciente es aprender a vivir en ese ahora, a descubrir que en cada respiración se encuentra la eternidad, que en cada segundo podemos hallar plenitud si estamos despiertos. La vida consciente no significa ausencia de problemas, sino una manera distinta de enfrentarlos. Cuando estamos presentes, no nos dejamos arrastrar por la desesperación ni por la inercia de la mente. En lugar de reaccionar impulsivamente, respondemos con claridad y con calma. En lugar de huir del dolor, lo observamos y aprendemos de él. En lugar de aferrarnos al placer, lo disfrutamos sin miedo a que se vaya. Esta forma de vivir nos da una libertad que no depende de las circunstancias, porque la verdadera libertad está en nuestra actitud ante lo que ocurre. Vivir conscientemente también implica reconocer la sacralidad de la vida. Cada ser, cada elemento de la naturaleza, cada momento tiene un valor infinito. El budismo enseña que nada está separado, que todo está interconectado y que cada acción que realizamos tiene repercusiones en el conjunto. Cuando vivimos con esa conciencia, nuestras decisiones se vuelven más responsables, más alineadas con el bien común. Dejamos de actuar solo desde el ego y comenzamos a actuar desde la compasión universal. Esta actitud no solo transforma nuestra vida personal, sino que también contribuye a transformar el mundo. La apertura a la vida consciente requiere práctica constante. No basta con entenderla intelectualmente, hay que vivirla día a día, en cada gesto, en cada relación, en cada respiración. La meditación es una herramienta poderosa para cultivar esa conciencia, pero no es la única. También lo son la gratitud, el servicio a los demás, el silencio interior, la contemplación de la naturaleza. Cada persona puede encontrar su propio camino hacia la vida consciente. Lo importante es mantener la disposición a despertar, a no volver al sueño de la inconsciencia. Cuando el alma está lista, descubre que la vida consciente no es un ideal lejano, sino una posibilidad real aquí y ahora. No necesitamos esperar a que cambien las circunstancias para vivir de manera plena, porque la plenitud está en la forma en que miramos y habitamos cada instante. Al abrirnos a la vida consciente, nos damos cuenta de que el cambio no era un destino en el futuro, sino una transformación que ocurre en este mismo momento, cuando decidimos estar presentes. La apertura a la vida consciente también nos conecta con la paz interior. La mente inquieta siempre busca algo más, siempre quiere cambiar lo que es, siempre se siente incompleta. Pero cuando vivimos despiertos, comprendemos que ya tenemos lo necesario, que no falta nada esencial, que en este instante ya somos completos. Esa paz no depende de logros ni de posesiones, sino de la capacidad de habitar la vida tal como es. En medio del caos podemos encontrar calma, en medio de la tormenta podemos hallar un centro inmutable. La vida consciente también transforma nuestra relación con el cambio. En lugar de temerlo, lo abrazamos. En lugar de resistirnos, fluimos con él. Descubrimos que cada cambio trae una oportunidad de aprendizaje, que cada final abre espacio para un nuevo comienzo, que cada pérdida prepara el terreno para un renacimiento.
Cuando vivimos así, el cambio deja de ser amenaza y se convierte en danza, en música que acompaña nuestro despertar. En última instancia, la apertura a la vida consciente es la realización de que somos parte de un todo más grande. No estamos aislados, no somos fragmentos separados, sino expresiones de una misma realidad universal. Al vivir despiertos, nos sentimos unidos al cosmos, a la tierra, a los demás seres, a lo sagrado que habita en todo. Esa unión nos da sentido, nos da dirección, nos da fuerza para caminar con serenidad. El alma que llega a este punto comprende que todo lo vivido, con sus dolores y alegrías, tenía un propósito: llevarla hacia la conciencia. El cambio no fue enemigo, sino aliado. El sufrimiento no fue castigo, sino maestro. El desapego no fue pérdida, sino liberación. Todo formaba parte de un mismo proceso, el proceso de despertar a la vida consciente. Y una vez que abrimos los ojos, ya no queremos volver a dormir. Si este mensaje resuena contigo y sientes que este camino de vida consciente puede transformar tu existencia, te invito a suscribirte al canal y seguir compartiendo juntos estas enseñanzas que iluminan el alma.